Amigos, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa En Pareja. Y hoy vamos a conversar con una gran dama de nuestra televisión nacional, como es la productora Socorro Castellanos. No se lo vayan a perder, pues esto va a estar bien ameno. Nos vemos dentro de unos cuantos minutitos. Amigos, y hoy vamos a tener el inmenso placer de conversar con una gran dama de nuestra televisión dominicana, como lo es doña Socorro Castellanos. ¿Cómo usted está? Doña Emily, ¿cómo usted está? Estamos muy bien, ¿verdad? Mira, hola, ¿antes o después de las 3? ¿Cómo fue? Antes, porque después de las 3 estaba yo estoy muy bien y contenta, feliz de que estén en mi casa ustedes dos. Ay, sí. Al fin se me dio verlas juntas aquí. Bueno. Ay, sí, muchas gracias. Sí, debemos decir a los amigos que sí, que tú fuiste aquí la pionera en la televisión dominicana de grandes programas, como fue, por ejemplo... de grandes ligas. También de grandes ligas. Bueno, era grandes ligas la televisión en esa época, sí, porque estábamos comenzando. Sí, inclusive usted fue hasta maestra de doña Emily. Sí, Emily era muy particular. Ella hacía... con su rol de periodista, que bueno, tú fuiste pionera en el incursionar en el mundo del arte de popular, porque en el arte culto tú lo has sido siempre, pero tú incursionaste en esa batalla que era lo que dicen como la farándula, ¿verdad? Y tu mamá tenía una columna fantástica que se llamaba, era la única y la primera mujer que lo hacía, mundo artístico. Entonces en Buenas Tardes a la Orden yo llevé a Emily a que hiciera mundo artístico en televisión y aquello era fantástico. Tu mamá le daban todos los temblores de la vida, era la cosa más terrible y era casi a empujones que la sacábamos al aire, pero cuando ya comenzaba pues se iba ya sola, despegaba. Seguro que sí. Sí. Yo no creo que me iba sola. Ella era tenía mucho miedo esa cámara, mucho miedo. Yo creo que todavía en cierta forma siempre existe el miedo escénico, ¿no? Ese temorcito. El miedo escénico es lo que decimos, el grado de responsabilidad que tú tienes de hacerlo bien. El miedo escénico es sencillamente eso. ¿Y cómo vencerlo? Bueno, un cue para los que tienen miedo escénico es sencillamente engañar a la gente y hacerle creer que uno no lo tiene, aunque se esté muriendo. Yo creo que tú no tengo a diario. Hace un minuto cuando la oí presentándome tenía temor, tenía miedo escénico. ¿Por qué? Porque yo quiero que este programa de ustedes quede súper bien. No, o sea, sí. que lo y que vayamos a hablar sea algo sí, que le interese a la gente. De contigo ya de por sí va a quedar bien, pero vamos a hablar acerca de ese ambiente, esas horas de duración de Buenas Tardes a la Orden, cómo se desarrollaba todo eso, cómo tú podías sincronizar un segmento con el otro y no lograr que las personas se aburrieran de estar con el televisor encendido viéndote. Mira, antes de responder tu pregunta voy a decir algo que es como una especie como de karma, pero algo agradable. Que me está tocando porque ya se hace muy marcado. A Buenas Tardes a la Orden yo lo saqué del aire en el año 85 y a mí me llama poderosamente la atención que todavía en el 99 este tema para hablar y que la gente lo recuerde como lo hace. Quizás mucha gente piense que estamos preparando hacerlo de nuevo. No es eso, no se trata de eso. Pero parece ser que realmente funcionó como una escuela o que quizás el momento histórico en que lo hicimos, porque no lo hice yo sola, fue un grupo de gente donde estaba incluida tu mamá, Xiomara Saladín, Aniel Lu, hasta Monina Solá, ¿sí? Empezó con Ani. O sea... Es que yo creo que llenó un gran vacío que había en la televisión. No había nada, no fue vacío, o sea, comenzaba la segunda etapa de la televisión, fue después de la guerra, de la guerra de abril, sí. Y era una reapertura, diríamos, y era muy organizada porque se quiso hacer un experimento que nunca más se ha hecho en ninguno de los canales, que fue la televisión educativa y cultural, pero que a la vez funcionó finalmente como comercial, y ahí se gestaron esos programas grandes que fueron como Buenas Tardes a la Orden, Sábado de Ronda, que lo hizo René del Risco, Sea Usted el Jurado, el show del mediodía de Matt Cordero empezó ahí también, después, un poquito después. Pero hubo programas como Rincón del Arte, yo me acuerdo que lo hacían Miriam y Jim Bernard, sí, ¿te acuerdas? Era un piano, ellos eran muy educativos, ese programa era exquisito. Había uno muy en los 60 y pico por ahí, y bueno, eso no era Cavernario, pero era en los 60 y pico, estábamos todos,
que se llamaba El Show de Napoleón Dimes, que nunca se me ha olvidado. En cuanto a producción en televisión, era un canon, porque él lo hacía como lo seguimos haciendo nosotros. Es una lástima hablar, porque nada ha cambiado en ese sentido. Si tú quieres hacer algo en la televisión, muda tu casa, o muda el jardín, o te llegas en un camión con los muebles de tu amigo, que tú quieres eso, ¿verdad? Hay un poco de eso todavía y han pasado como 30 años. Pero hacía él la Madame Butterfly, o sea, el área de Madame Butterfly. Tremendo cantante también. Y hacía el jardín japonés. Y tú veías, y además hizo uno de Navidad, me acuerdo, que nevaba y caía desde el interior de la casita y se hacía televisión a puras manos, con mucho amor por crear. Así, se hacía un poco de arte en la televisión que ahora no se está haciendo. Sí. Pues yo creo que sí, que todo lo que se hace con amor, pues le tiene que llegar a los demás, porque todo eso tú lo hacías con mucho amor. Yo y todos los compañeros de esa época, como estaba mencionando, porque fíjate, empecé a hablar de Buenas Tardes y ya involucré a todos los que estaban ahí. Pero es una época, como tú dices. Buenas Tardes a la Orden fue un programa que comenzó siendo un programa femenino, como se llamaba, ¿verdad? Tradicional, donde se hacía cocina, donde se daban consejitos y cosas de eso. Y bueno, yo seguí trabajando ese programa y duró 20 años y fue creciendo como con la propia vida, fue evolucionando con la vida, y en ese momento cuando la gente no tenía muchos lugares donde iban a Buenas Tardes a la Orden siempre, las personalidades que llegaban a este país, los perseguidos políticos, los que tenían ideologías perseguidas en esa época, como la gente de izquierda, siempre encontraron en Buenas Tardes un espacio, porque tratamos de ser un programa de la vida, o sea, no porque tiene que ser femenino. Eso siempre me molestó un poquito, tú ves, aunque era un programa eminentemente bello, trabajamos con la belleza todo el tiempo, pero no quisimos finalmente que fuera para mujeres, sino para sí, porque la familia, trataron cosas del diario vivir, ¿no? Claro. Posiblemente Buenas Tardes a la Orden fue el mejor programa de variedades de su época. Era un programa muy completo, tenía muchas secciones variadas, y es por eso que después de tantos años todavía se sigue hablando, porque ha sido, como vamos a llamar, un programa ejemplo. Tú ves que era como muy vanguardista. Se ganaba todos los premios anualmente. Sí, pero es que además la diferencia quizás que tenía era que era un programa muy vanguardista, era muy atrevido. Claro. En el montaje de la televisión, a mí me gustaba hacer televisión, y yo vivía junto con todos los compañeros para intentar crear cosas nuevas, y no existía la tecnología, y lo hacíamos con cartones negros recortados para hacer efectos. ¿Tú ves? Y entonces me acuerdo de Enrique Rodríguez en Radio Televisión Dominicana, y en el programa de niños poníamos a volar a Carmen Rosa Peña, que era el mago. ¿Y cómo volaba Carmen Rosa en esa época? ¿Cómo usted decía eso? En el jardín de Tintinola, Bonito en Chispín, que fue también otro experimento fabuloso en su momento. De eso vamos a hablar más tarde. Sí, pero era ella acostada en el piso, yo grabé unas nubes en movimiento, lo superimponíamos, ella hacía el gesto de volar en el piso de cemento de Radio Televisión Dominicana del estudio, y se veía volando porque le superimponíamos las nubes, no con cámaras de video, sino con camaritas de noticiero. Que así es más o menos, te ponen a volar a Superman y todas esas cosas. Era enamorarse de lo que tú hacías, era investigar, era irse adelante. Y yo creo que lo logramos porque era un programa muy dinámico y realmente muy atrevido en cuanto a lo osado que éramos en hacer un trabajo donde no teníamos la tecnología que necesitábamos en ese momento, y lo hacíamos full de moderno. La verdad que todo esto está bien interesante, bien ameno, pero vamos a tener que seguir dentro de unos cuantos minutitos que ustedes Lo imprescindible, ¿verdad? Sí, vamos. No podemos estar aquí hablando. Vamos a los anuncios. Regresamos. Y seguimos conversando, amigos y amigas, con Socorro Castellanos, gran productora que también estuvo a tu cargo el Jardín de Tintinola y entrega especial. No se nos puede quedar eso. No. Bueno, sí. El Jardín de Tintinola se hizo junto con Buenas Tardes a la Orden. Luego quedó en manos de Xiomara Saladín. También estuvo Piedad, y ellas siguieron su camino hasta que desapareció. Y entrega especial fue cuando yo salí en el 90
de Punto Final, que salí ya con la necesidad tremenda de volver a hacer mi propio trabajo, de expresar mis propias ideas. Y entonces se fue durante 4 años en Teleantillas. Fue como Buenas tardes a la orden, en seriado ya más adulto, donde ya yo incursiono en la política o en la opinión política. Tuve llevando a las personas a que hablaran de las cosas que estaban pasando en la sociedad dominicana. Fue un magnífico programa donde había una escenografía súper moderna, había un montaje también muy dinámico, todo muy chiquito, muy breve. Yo no creo en la televisión de los bla 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 bla, bla interminables, sí, donde los invitados van a hablar solo, no a escuchar lo que le preguntan. Y ahí se hizo algo que realmente fue como un amarre de todo lo aprendido, de lo que uno quería, cómo quería uno presentarlo. Eso duró 4 años, yo traté de reciclarlo, porque era muy fuerte para mí ya hacer 1 hora y media diaria de televisión. Sí. Y estaba como ubicado en un horario malo, porque lo que tenía de frente eran los shows esos del mediodía con música y combo y cosas. Pero se hizo su público y la verdad que también la gente lo puede recordar. Y entonces no se pudo seguir haciendo porque ahí hubo una trastada de esa que también uno encuentra en el camino del trabajo, sobre todo de la televisión. Vamos a hacer una breve pausa, doña Emily. Antes de que se lo siga hablando. Nos vamos a comerciales, volvemos. Socorro, y tú eres una mujer muy polifacética, muy trabajadora. Aparte de ser productora de televisión, pues también ahora estás creando un libro. Háblanos acerca de ese libro. Yo no me imaginaba cosas semejantes, pero la verdad que el libro es peor. Ya está creado. Sí, ya está creado. Claro, yo me fui incluso realmente de salir de mi trabajo en Punto Final para poder terminarlo, porque si tú no te dedicas totalmente sí, hay que ser muy minucioso con eso y escribirlo y luego embrujarte con hacerlo, con llevarlo a imprenta. No es tan fácil, sobre todo que yo he querido hacer un libro grande. Es un libro de 200 y pico de páginas, que no va a ser muy molesto, va a ser muy bonito, es bello. Yo pienso que lo más importante, además de su contenido, es que sea, si viene de mí, que sea hermoso, y es un libro muy, muy bonito. Ah, pero qué bien. ¿De qué va a tratar? Yo no sé. Mira, se llama Con los 5 sentidos. ¿Y qué se va a hacer con los 5 sentidos? Cualquiera diría que es un libro como de Nancy Álvarez. No. Sí, no. Es porque el libro es como un amarre de todo mi trabajo en Buenas tardes a la orden, porque donde quiera que yo iba durante todo este tiempo, muchísimas señoras me agarraban y hasta hombres me decían, tú debes una cosa todavía en este país, que es un libro de Buenas tardes, de las recetas, de cocina de Buenas tardes a la orden. Y decía, Ave María Purísima, y me fueron comprometiendo, hasta que yo dije que sí, que yo entendía que yo tenía muchas cosas que decir, muchas cosas que compartir. Y es un libro de recetas de ese tiempo y de ahora, porque ¿y por qué va a ser de ese tiempo? Tiene la fotografía mía de vanidades, aquella que salió durante 2 años, y tiene una foto de ahora, por supuesto. Tiene, y en la portada tiene un cuadro de Salvador Dalí, con toda la comida flotando, o sea, bien surrealista, por supuesto. Es un libro donde yo cuento cómo yo me encontré con las cosas, cómo yo entiendo que hay que recibir en la casa, cómo yo entiendo que dónde es la mesa donde mejor se come, que es donde está el mantelito ese planchadito, almidonadito, con el amor, con el deseo de agradar a la familia, a los amigos, quizás con una flor del patio cortada, que no es la más lujosa, que no es la de los ricos, es donde está el amor. Pues, entonces yo pienso que es un libro que una muchacha que comienza, una muchacha de clase media que no ha tenido la oportunidad de pulirse, de encontrarse así como con esta cosa social, ahí lo va a tener, pero con recetas más chulas que el caray. Hay buena comida, sobre todo comida como para no engordar, comida fácil de hacer, la comida para la mujer moderna que entra y sale de la casa corriendo y tiene que preparar algo. Comida fácil. Claro que sí, rápida, fácil, claro. Ese un libro mío no va a ser, no un libro de que de harina, masa, la cosa, nada de eso. No, y termina el último, la última página del libro habla acerca del estrés,
de esa cosa muy importante terrible, eso hoy que día, es el estrés, esa vida que no está comiendo la vida. Eso es cierto. Si el quítate tú para ponerme yo y te empujan, cuando tú vienes a ver te matan y te entierran. Entonces tú te tienes que defender de todas esas cosas. Es un libro como de un todo, pero sobre todo de buen gusto, de cómo hacer las cosas con lo que tú tienes. Exacto. Y prepararte para cuando tú tengas más, saberlo ya. No pasar vergüenza ni estar de pariguaya. Y prepararnos para el próximo libro también. Yo creo que será publicado en abril del 2000. Sí. De Socorro, que va a ser muy bueno. Señores, estamos hablando del 2000. Todas las circunstancias, todas las condiciones que te llamen de un canal y te digan, mira, Socorro, nosotros queremos y te vamos a ayudar, vamos a cooperar contigo para que tú vuelvas a hacer un Buenas tardes a la orden. No. ¿Tú lo volverías a hacer? No. Es que Buenas tardes a la orden es cualquier trabajo que yo haga. Fíjate, Buenas tardes a la orden fue entrega especial también, se llamó diferente, porque yo pienso que es un poco, no sé qué, aquello está ya en la historia de la televisión dominicana. Buenas tardes a la orden. Ya, eso no se puede volver a repetir, fue un momento histórico, éramos todos nosotros, éramos el país abriéndose, éramos empezando nosotras. Claro, sí. Eso es lo que tú puedes hacer ahora. Y yo estoy consciente de eso, o sea, mientras yo exista y vaya a la televisión de nuevo, estará Buenas tardes a la orden porque fue mi trabajo. O sea, donde yo vaya a trabajar está ese impronto, ese sello puesto, porque eso es lo que yo aprendí a hacer. Ahora yo trato de poner un programa en el aire, me voy a dar un tiempo hasta que yo coloque el libro en el mercado y todo ese tipo de cosas. Me estoy dando ese tiempo, pero cuando yo regrese a la televisión voy a regresar con un trabajo donde yo voy a poner en práctica lo aprendido y lo que yo pienso de la vida y mis valores, y eso es lo que hay que poner, y la pasión y el enamoramiento y el respeto a tu trabajo y qué sé yo, trabajar con los valores es lo más importante en este país. Eso es cierto. Yo creo que eso es. Eso es cierto. Ay, Socorro, muchísimas gracias por haber compartido con nosotras. Qué bueno. Te vamos a traer nuevamente al programa. Ojalá que sí. Socorro, una gran amiga de muchísimos años. Eso es lo más importante. Una Estamos hermana. amigos todos porque somos una generación que ha hecho un trabajo. Los muchachos están acá y son hermanos también. Claro. Están viajando muchísimo, Claro, ¿no? Ya no aguantan pela, pero y a los amigos que son los más importantes que están en sus casas, hay que darle las gracias de manera muy especial porque nosotros nos metimos allá y dijimos, aquí están con pajaritos y todo. Eso es cierto. Sí. Será hasta la próxima. Si el Dios Señor quiere. lo permite. Bye, bye. Chao. Buen domingo.